vamos con el caso de Dani Alves, que por cierto, y no por nada, la verdad que nuestro querido abogado Jorge Vázquez está directamente dando en el clavo en todo lo que está sucediendo. Porque miren la noticia, la primera noticia que tenemos que dar. Dice: primera victoria de Dani Alves. La audiencia autoriza que un médico designado por él examine a la víctima. Atención, que esto en su momento dijimos que había sido rechazado, pero después de cómo está cambiando un poco el proceso, pues la juez quiere directamente pues examinar, que haya otro tipo de examen a la víctima por parte de la parte que sí está siendo acusada. Tenemos al otro lado de Sky a don Jorge Vázquez. Buenas noches, don Jorge, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús, encantado como siempre. Don Jorge, esto que ya lo hablamos en su momento, que había sido denegado, ¿qué supone ahora esta victoria? Yo creo que la primera victoria de Dani Alves en todo este proceso, que es la primera vez que la juez de alguna forma le apoya, digamos, en sus pretensiones, y que va a suponer también que la víctima sea examinada por un perito independiente puesto por su parte, no ya por el perito que en su momento la examinó. Sí, efectivamente, ha ocurrido lo que para mí era lógico, es decir, volver a lo que ocurrió al principio cuando la juez estimó esta entrada en escena del perito de Alves. Lo que ocurre es que las acusaciones recurrieron, se estimó el recurso, lo que propició que tuviese el abogado de Alves que hacer la instancia en la audiencia provincial, que finalmente ha confirmado lo que parecía una obviedad, y era que pudiese participar en esta prueba. La ley lo prevé, esta participación, por tanto, parece que al final iba a acabar siendo lo que ha sido, es decir, una aceptación. Además, esta participación es perfectamente coherente con el principio de tutela judicial efectiva, el principio, el derecho de defensa. Además, no veo a quién puede perjudicar, incluso a la propia víctima, en el caso de que finalmente, si hay una sentencia de condena, que es lo que parece que va a haber, pues vetaríamos la posibilidad de recurrir al abogado de Alves en base a vulneración de derechos fundamentales. Pensemos en el escándalo de una posible repetición de juicio, o que el tema llegase a Estrasburgo, derechos humanos, por no haber dejado participar en una prueba elemental a la defensa de Alves. Por todo ello, yo me aventuraba a decir que lo lógico es que al final se admitiese. Por lo demás, ¿qué significa esta prueba? Pues no es nada extraño, es una de las pruebas estrella de un tema de agresión sexual por la que pasan todas las víctimas. Es simplemente verificar el enlace causal que hay entre el estado psicológico de la víctima y el hecho delictivo. Por cierto, no solamente es un perito, hay dos peritos, habrá dos peritos porque es un sumario y la ley establece expresamente que sean dos peritos firmantes del informe. Por tanto, Alves sería el tercer perito que participaría en esta pericial. Jesús, se ha hablado mucho de revictimización. Para mí esto es un término muy peligroso y no me gusta nada utilizarlo, porque hablar de revictimización supone primero hablar de víctima, y este tipo de pruebas está precisamente para asegurarnos de que realmente estamos en presencia de una víctima. Recordemos que al menos a día de hoy todavía sigue vigente el principio de presunción de inocencia, no de culpabilidad, y nadie querría estar sentado en un banquillo por una denuncia falsa. De modo que este tipo de pruebas nos sirven para evaluar precisamente si estamos o no en presencia de una víctima real o no. Yo me he encontrado asuntos en los que hay víctimas reales y asuntos en los que tengo víctimas que no son tan reales. Por tanto, esto hay que filtrarlo para darnos cuenta de dónde nos encontramos. Por lo demás, hay que decir aquí que sería una prueba prácticamente inocua para la víctima, porque el perito de Alves no va a intervenir, va a comprobar la legalidad de sus compañeros, que todo se ajuste a la normativa, y finalmente emitirá una pericial de parte que no a la carta, que no es lo mismo, porque se presupone una objetividad a este señor perito, que dará su pericial al abogado y el abogado decidirá o no decidirá incorporarla a las actuaciones. Don Jorge, pero en todo esto, digamos que Alves ha ganado una batalla. Pero yo quiero ponerle el siguiente vídeo porque nos dicen los compañeros de La Razón directamente que Dani Alves ha sufrido un duro revés de la juez también, sobre todo por la actitud que ha sido clave para mantenerlo en prisión. Vamos a escucharlo y quiero que me lo comente.
La jueza que investiga al futbolista Dani Alves por presuntamente agredir sexualmente a una chica en la discoteca Sutton de Barcelona ha denegado su segunda petición de salir de prisión provisional, donde ingresó el 20 de enero. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha explicado que la magistrada del Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona ha rechazado la petición de la defensa de Alves para dejarlo en libertad provisional hasta el juicio. La jueza ya había descartado una petición igual del jugador y la Audiencia de Barcelona avaló su decisión, pero Alves volvió a pedirlo tras una segunda declaración ante la jueza que hizo de forma voluntaria. Permítame, don Jorge, que voy a dar la palabra al señor Vera, que quiere hacer un último comentario, que se tiene que marchar, y estamos con usted. No, ¿Qué opina usted de esto? Yo estoy de este tema, yo se lo dejo a don Jorge porque me parece que, en fin, es más propio de una persona que tiene mucha información y que es un experto en el ámbito jurídico. Del anterior, a mí me parece que es fundamental que todas las personas tengan derecho a la defensa. Y además, yo siempre sobre ese asunto quiero decir una cosa, me parece que es excesivo el hecho del señor Alves, aunque sea culpable, que seguramente lo será, lo ha dicho don Jorge, pero me parece excesivo que siga en prisión. Es decir, hay garantías en este momento para que alguien de quien se quiere garantizar que efectivamente no escape del país, se puede garantizar que no salga sin ningún problema con los medios electrónicos que tenemos en este momento. Y no tiene ningún sentido que lleve tanto tiempo en la prisión el señor Alves. Señor Vázquez, ¿qué opina usted? Bueno, pues ciertamente era lo esperado. Se trata de un auto lacónico, pero total y absolutamente demoledor. Yo diría que es prácticamente un anticipo de la sentencia. Como decimos los juristas, tengo que decir que ciertamente el auto soporta prisión, soporta condena, pero ciertamente hay aspectos muy cuestionables, al menos desde mi humilde opinión. Empiezo por los indicios. La juez minusvalora, desprecia, rechaza de plano la pericial de parte que incorpora la defensa respecto al contenido de las imágenes previas a la entrada al aseo. Dice la juez que son hechos distintos a lo que ocurre en el baño y no los tiene en absoluto en cuenta, a pesar de que serían interesantes para analizar la persistencia en la incriminación que junto con la ausencia de incredulidad subjetiva y la verosimilitud, según el Supremo, son los requisitos que se exigen para enervar el principio de presunción de inocencia frente a la declaración de la víctima. Pues bien, el auto reconoce que esas imágenes efectivamente son normales, hay gente bailando, clima de cordialidad, lejos de ese clima de terror, dominación que al parecer contaba la víctima en su declaración, pero a pesar de ello no da ningún interés, ninguna importancia a esas contradicciones que habrían y que podían poner en duda esa incriminación persistente. En cambio, sí que le interesa lo que ocurre después del baño cuando habla de la frialdad entre las partes. En definitiva, a la juez en este auto parece que le interesa lo que ocurrió en el baño y lo que ocurrió después, pero no lo que ocurrió antes. Es cierto que luego vuelve a penalizar, aquí sí estoy de acuerdo con el auto, el tema de las distintas versiones de Alves. Francamente, lo hemos dicho aquí muchas veces, Jesús, ha tenido declaraciones demasiado contradictorias y está pagando muy caro por ello. Incluso se llega a cebar con él, entre comillas, manifestando que solamente cuando vio evidencias físicas en el cuerpo de la mujer es cuando ya ha reconocido que hubo de alguna manera esa penetración, cuando no le quedaba más remedio y por tanto lo mantiene en prisión. Respecto al riesgo de fuga, hay otra cosa para mí muy importante que introduce el auto, y es para descartar ese arraigo personal, nos cuenta que está inminente el divorcio de Joana, su mujer de nacionalidad española. Claro, el inminente divorcio de su mujer es algo que, como decimos los juristas, lo que no está en autos no está en el mundo, no está en las actuaciones. Por tanto, ¿en qué se basa la juez? En informaciones que tiene personales, en lo que sale en prensa. Debería de tener un contenido probatorio en las actuaciones, porque estamos hablando de un dato, un hecho en lo que se basa para denegar la libertad de una persona. Por tanto, para mí es un tema muy delicado el que mencione este inminente divorcio, que por cierto recientemente ha salido en prensa que no está presentado ese divorcio, y además parece que ha habido un acercamiento entre esta persona y Alves. Para terminar, en este auto nos habla de la inexistencia de convenio de extradición o que no hay extradición entre nacionales.
Esto hay que matizarlo, ya lo matizamos hace un par de meses en tu programa con el convenio de extradición, que sí que existe un convenio de extradición, concretamente firmado en Brasilia el 2 de febrero del 88, si no me equivoco, en el cual es cierto que no se prevé la extradición de nacionales, pero sí se prevé que puedan ser juzgados por hechos cometidos en el país de origen, es decir, España, y prevé expresamente que se le envíen las pruebas para enjuiciarlo en Brasil. ¿Qué significa eso? Pues que si Alves se fugase a Brasil, las autoridades deberían perseguirlo, detenerlo, encarcelarlo y juzgarlo. Y las penas en Brasil hablamos de 10 años de prisión. Y por último, decir que en Brasil las cárceles no son como en España. Una cárcel en España, según la gente que lo ha vivido y que lo cuenta, es como un juego de niños. Es un hotel en comparación con una cárcel brasileña. Don Jorge Vázquez, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Gracias, igualmente para todos. Buenas noches.